Mu- Ahorita todo el mundo, la gente, pues está, ¿qué está pensando la gente? A ver, uno, ¿a dónde va a ir de vacaciones? O, sí, ese es el tema. Por ejemplo, el Ledesma. Ledesma trae un montón de folletos y etcétera. Ayer me dijo que quería ir a Cancún y luego de repente me dijo que quería mejor ir a Los Ángeles, entonces ya no hay ni que, en fin. Bueno, bien, pues nos empatamos en la radio. Soy Héctor Muñoz. Nos acompaña el diputado Sergio Mario Arredondo, el diputado del PRI, presidente de la Comisión de Fiscalización. Sergio Mario Arredondo es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace muchos años. También ha sido secretario de Desarrollo Económico en el municipio de Culiacán, ha sido director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. O sea, son preparatorias, que creo que son como 200 y tantos planteles, a lo mejor me corriges ahorita, pero bueno, él fue en el sexenio anterior, pues estuvo a cargo de esos importantes planteles, sobre todo el tema de la educación, es un tema que a él le apasiona, a él le gusta ser, es maestro, le encanta la clase. Mucha gente dice maestro, maestro, maestro. ¿Por qué? Porque le gusta arrastrar el gis, aunque ya no se usa el gis. Bien, pues en este caso, Sergio Mario, hoy eres diputado. Platícanos, porque hemos platicado mucho de la política, como te dije, las vacaciones, todo el mundo pues nos trae que las vacaciones, que el superpeso, sobre todo ahora que el frente opositor, y estamos hablando también, estábamos hablando días pasados de las corcholatas, estamos hablando ahora de Colosio, y él movió, le hizo ruido ahí, y bueno, pero a ver, Sergio Mario, ¿cómo andan las cosas en el Congreso? Platícanos, eh, ¿qué hay? O sea, ¿qué iniciativas has propuesto tú? Micrófono abierto. Fuego, adelante. La oportunidad de estar con ustedes. La verdad, atender el análisis que hace Fernando siempre es muy interesante y comparto muchos puntos de vista con él. ¿Qué está sucediendo en el Congreso, en la Asamblea Popular? Fíjate que suceden muchas cosas que no están desvinculadas de los temas que tú has comentado, ¿no? Tú has comentado que, pues, estás hablando del proceso electoral próximo, 2024, estás hablando de qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente está pensando en las vacaciones, pero también creo que hay algún subconsciente muy, muy lejano que a lo mejor está pensando en cómo va a votar mañana, cómo va a decidir, qué es lo que desea. Y fíjate que una de las banderas que yo y muchos hemos identificado que tiene la sociedad es el combate a la corrupción. Si hay algo que la sociedad está demandando, pues es tener ya elementos, constancia, seguridad, que los recursos públicos que aportan sean administrados correctamente, con pulcritud, con honradez, con eficiencia, con pertinencia por parte del presidente municipal, por su gobernador, por el presidente de la República, por los funcionarios, por las universidades, por todos. O sea, los recursos públicos están marcados con esa necesidad y con esa molestia social de que todavía existen muchos elementos, muchas constancias, una percepción que se va cumpliendo muchas veces en los hechos de que los recursos no son administrados de la mejor forma, de manera correcta. Entonces, en parte en eso hemos venido trabajando en la agenda del Congreso, en generar cada vez más un andamiaje que permita que la conducción del servidor público pues vaya alineado hacia él, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una cultura de legalidad, por supuesto que tiene que haber una ética en el desarrollo profesional, pero es importante que también exista un marco, aquel que tiene un espacio público y que administra recursos públicos de conducción. Hemos estado trabajando en algunas iniciativas, como por ejemplo, que ¿En qué iniciativas has estado trabajando, Sergio en Mario? principio, en elevar a faltas graves aquellos elementos que nosotros hemos encontrado están trastocando. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los no enteros a los esquemas sociales, el no entero a pensiones, ¿no? Recientemente el gobierno estatal, el gobernador del estado, hizo mención a algunos deudas, algunos rezagos que existen por parte de anteriores administraciones
Y una parte importante tiene que ver con los rezagos que han quedado, por ejemplo, en el fondo de retenciones en el IPES, ¿no? Las retenciones que no se enteran, pues se tiene que Y a discutir. eso ahora, Sergio Mario, a ver, ese tema, alguna iniciativa que se haya presentado sobre ese tema, porque es muy importante, porque el tema es luego, el tema de a la hora que te quieres jubilar o pensionar, pues el dinero pues no hay, ¿por qué? Porque no hubo aportación. Adelante. Y tienes que demandar y tienes que buscarte un abogado y andar en vueltas y a lo mejor en un año o en 2 años o 3 años sí, te resuelven. Bueno, precisamente yo presenté una iniciativa en ese sentido. ¿Y cómo va la iniciativa? Yo pienso que bien. Está en comisiones. Yo creo que hay un eco, está en comisiones, precisamente en estas semanas tendrá que discutirse junto con otras iniciativas, ¿no? El proceso legislativo es un proceso complejo, no es tan fácil hacer leyes, a pesar de que ha sido, pues, denostado todo ese proceso, tiene su complejidad. No, es complejo. La iniciativa tiene que tener pies, tiene que tener cabeza, brazos, piernas para poder ser procesada. Es decir, tiene que cumplir con una serie de elementos que marca la ley orgánica del Congreso Estatal, que marca el propio proceso legislativo, y ahí están algunas iniciativas que nosotros hemos presentado como legislador. Está la que te comento, pero también están otros, por ejemplo, establecer como causal de falta el cohecho, el nepotismo, ¿no? ¿Cómo lo van a meter al campo? Pues son de las cosas que se tienen que empezar a discutir. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú comentas, la gente está escéptica de que la ley se cumpla. Porque yo me acuerdo, Sergio Mario, y bueno, qué bueno que estás trabajando en esa iniciativa, porque precisamente son de las que van a dejar huella. Porque muchas veces, digo, tú lo mencionaste bien, pues, precisamente el proceso legislativo tiene varias fases. A ver, un diputado llega y se sube a la tribuna y, bueno, acuerda con su grupo parlamentario en la Junta de Coordinación Política. A ver, puede subir esta iniciativa, ok, está bien. La sube y eso no quiere decir que ya se aprobó. La lee, sale la foto y, bueno, muy bien. Luego va a comisiones, en las comisiones está integrada por varios diputados de diferentes fracciones políticas y ahí, pues, la leen y todo eso y algunos dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esto, hay que modificarle esto y luego la votan y luego va siguiendo su trámite hasta que luego llega a la mesa directiva y luego llega al pleno y al pleno donde están todos los diputados y la votan, a favor o en contra. Adelante, pues acabas de exponer de manera muy clara lo que es el proceso legislativo y sus distintos pasos. En eso está precisamente en la discusión al interior de comisiones. Se van a discutir muchas de estas iniciativas en la Comisión de Transparencia. Tengo una gran confianza por parte de quienes integran la comisión y la legislatura porque arropamos un mismo espíritu. Lo que queremos es aportar para que ese escepticismo, esa molestia social que existe, ese sentimiento de impunidad que la sociedad tiene respecto a quien maneja recursos públicos, pues poco a poco se vaya diluyendo y vayamos recuperando la confianza y el contrato social, es decir, los dineros que te doy para que desarrolles una actividad pública, pues no me pese, no me moleste, no me sienta agredido, no me sienta violentado, no me sienta abusado, porque sé que ese recurso lo vas a utilizar mal. Bueno, se trata precisamente de eso, de ir cambiando esa lógica a partir de un andamiaje legal, institucional, leyes, normas cada vez más claras. Entonces, en eso hemos estado trabajando. ¿Dónde impacta esto? En toda la esfera pública. Por supuesto, en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, pues, es el máximo, digamos, administrador de recursos públicos en una entidad, los ayuntamientos, las juntas de agua potable, las universidades. ¿Qué elementos yo consideré importantes incluir en esta iniciativa para su análisis, para su enfoque, para el cohecho que comentaba, el desvío de recursos, la contratación indebida? ¿Qué quiere decir contratación indebida? Mira, estamos viendo lagunas para que muchos ayuntamientos, cerca del 80-90% de su obra pública, es adjudicación directa. ¿Por qué? Porque logran, a partir de una interpretación de la ley, decir, bueno, si tengo que hacer una obra de 5 millones de pesos, que tengo que licitarla, mejor hago 10 de una. Hago 5 de 1 millón de pesos y así yo evito, ¿verdad?, pasar por un proceso de licitación pública donde participen varios actores,
presenten sus ofertas y tengamos que optar por la más económica y la mejor en materia de la prestación que se está demandando. Precisamente se trata de eso. También se trata de la simulación del acto jurídico, porque también está la otra parte, ¿no? Nos ponemos de acuerdo dos, tres, vamos y presentamos iniciativas, ¿verdad? O ofertas, ¿verdad? ¿Cómo iniciativa? Ofertas sobre servicios, okay. ¿no? Entonces se trata también de normar un poco eso, de tal suerte de que no exista simulación, de que realmente las licitaciones públicas mantengan el espíritu de que se llamen a las empresas, se llamen a los entes privados y ofrezcan las mejores opciones en beneficio de la sociedad. Todos esos elementos se están incluyendo dentro de la norma a fin de que sobre todo las alcaldías, los gobiernos municipales eviten esa tendencia, ese uso faccioso, esa interpretación indebida de la ley para la adjudicación directa. Cerca del 90%, en algunos ayuntamientos, doctor, cerca del 90% de la obra pública es de adjudicación directa. No, incluso ahora le dan carácter del tema pues de seguridad nacional o proveedor único, etcétera, y le ponen ahí, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto ya, y no nada más aquí, es en todo el país, ¿no? Entonces, qué bueno, digo, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer en su espacio. Qué bueno tú, Sergio Mario Arredondo, diputado, presidente de la Comisión de Fiscalización, que estás promoviendo estas iniciativas, porque como lo decía yo hace un rato, mucha gente, estamos ahorita hablando pues de las vacaciones, que es normal. El otro tema, pues de los procesos electorales, de que cuántas firmas tienen que juntar, y que el otro, que si va Colosio, que si no va, que si da Marte Delgado, que si quién va a ganar, que si el tema de las corcholatas, en fin, que entonces eso son cosas que de alguna manera están sucediendo, pero si no nos vamos a lo importante, o sea, como por ejemplo, por eso te dije, Sergio Mario, vamos hablando del tema del Congreso, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita están en periodo ordinario. ¿Cuándo termina el periodo ordinario? Obviamente, la comisión permanente, donde también hay asuntos que se pueden seguir despachando, sobre todo el recepcionar iniciativas, no se pueden generar dictaminaciones, bueno, no se puede votar iniciativas, se tienen que llamar a periodos extraordinarios cuando así sea, pero de alguna manera el proceso legislativo continúa. El proceso legislativo, que es uno de los más denostados por la sociedad, el 79% de la sociedad tiene una imagen negativa del Congreso local. Pero no nada más del Congreso local, fíjate, Sergio, y yo incluso lo he explicado aquí, me ha tocado trabajar cerca de los regidores, como secretario del ayuntamiento, me ha tocado trabajar también allá en el Senado de la República, cuando también en el Congreso Federal, y el tema es que, y en el Congreso local, aquí también, o sea, la gente percibe que el diputado, que el regidor, que el senador, muchos trabajos en comisión. Ayer, por ejemplo, en el Senado de la República no había sesión porque la permanente fue el martes, pero ayer había informativos públicos de muy buena calidad, y otros eran precisamente que tenían que ver con comisiones. Adelante, señor Mario. Sí, hay un trabajo importante, pero fíjate que también hay que aceptar cosas. O sea, sí hay una percepción de lo que tú dices, de que no hay un trabajo, porque muchas veces la gente no ve el impacto positivo que tiene una ley, que tiene alguna norma, que tiene algún proceso legislativo que redunde precisamente en un andamiaje institucional. Porque también está la otra responsabilidad de los congresos, todos, locales y el federal, por supuesto, que es la aprobación de los presupuestos públicos, pero también la fiscalización. La gente dice, si tú eres mi representante, si tú estás teniendo, tú ostentas eso que yo te otorgué a través del voto, ¿verdad? ¿Por qué no estás revisando que mi presidente municipal esté haciendo un trabajo serio con los recursos públicos? ¿Por qué no estás garantizando que no se estén presentando actos de corrupción? ¿Por qué no estás desarrollando todos los esfuerzos para que la agenda de rendición de cuentas esté en todo el espectro público? Todo aquel que maneja un recurso del pueblo de Sinaloa
tiene que rendir cuentas. Y es ahí donde también la sociedad pone una tacha, pone una mala calificación a la Asamblea Popular. Por eso es que es importante que la agenda de rendición de cuentas, la agenda de combate a la corrupción, sea un elemento preponderante del trabajo legislativo. Ahora, ¿Ledesma cuánto nos queda? Saca tu calculadora. Bueno, Sergio Mario, a esta iniciativa, ¿crees que se apruebe en este periodo ordinario? Adelante. Yo pienso que sí, yo creo que muchos de los elementos que hoy he compartido con ustedes, el cohecho, el desvío de recursos, la contratación indebida, la simulación del acto jurídico, el nepotismo, ¿no? Que es tan común. ¿Qué quiere decir nepotismo? Pues el nepotismo es contratar al pariente, ¿no? Por el solo hecho de ser pariente. A ver, por ejemplo, si tú eres presidente municipal y contratas a un sobrino. A mi hijo. A un sobrino, pues puede ser. O al sobrino de tu esposa, es un ejemplo de la esposa. Es una claridad de nepotismo y que va en contra de los derechos de la sociedad en general de poder tener un espacio público a partir de las capacidades, a partir del esfuerzo, a partir del trabajo de cada persona, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Debe tener un límite. Yo me acuerdo que había una ley del nepotismo también que hablaba, ¿no? Y claro, la ley dice que actualizarla. Pero esto, ¿hasta dónde llega? Si quieres, bueno, prácticamente. Sería punto de análisis para una próxima y explicarte cómo se conceptualiza el nepotismo y cuáles son los elementos que lo pueden configurar. Exacto, sí, porque Ledesma, por ejemplo, dice que tiene un primo que es gobernador y pues que no lo puede contratar porque es primo de su primo, de su primo, de su primo, de su primo. Entonces, pues está cañón. Entonces, bien, pues, Sergio Mario, despídete del auditorio. Muchas gracias a ti, doctor, muchas gracias a Fernando y al auditorio que nos sintonizó. Muchísimas gracias por su atención. Bien, pues Fernando Camacho, despídete del auditorio. Y pues, el Luis Donaldo Colosio va o no va, Fernando, dinos la verdad ya. No va. No va. Creo que han sacado pero va a declinar a sus. Qué bárbaro. Luego mañana de 7 a 8. Bien, pues, rápido saludo a Claudia de Agustín y José Ángel Maldonado, Armando Domínguez Tomás, Mayra Peñuela, Jorge Abel López Sánchez, Guillermo Castro Galde, Anselmo Mera, Maggie Espada, Angélica Olivares, Lidia María López Barraza, Fernando Chip, Alfredo Vázquez, Orlando Niño, Pedro Acuña, Omar Armando Plaza, José Luis Ortiz, César Augusto Gómez, Antonio Beltrán, Anselmo Mera, Andrés Alberto García. También saludo con mucho gusto a Carlos Collins en Chicago, Alfredo Rodarte allá en Denver y a Claudia de Agostini, bueno, ya la saludé en Denver también. También saludo a Francisco Águila y al profesor Guillermo Castro Galde. Si se me faltó alguno, le pido una disculpa. Tienen muchos saludos. A Néstor Banda dice, para el doctor Eliseo Fernando Camacho, aprovecho para felicitarlo con la entrevista que le realizó a Mancera en su programa. Muy buena pregunta que le respondió el aspirante de la alianza. Dice sobre todo cómo conformar un gobierno de coalición. Bien, pues, gracias. Nos vamos. Excelente jueves. Deja poner aquí nos vamos. Bien, pues, vamos.